Por ahora, aquí tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella es Jessica Morales, ella es médico cirujana de la Universidad del Valle, pero además tiene una especialidad en toxicología de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, Jessica, doctora. Doctora Jessica, buena energía, bienvenida. Doctora, obviamente cuando nos estamos automedicando hay mucha gente a la que no le pasa nada, entonces sigue automedicándose y tomándose muchas cosas, pero hay personas que han llegado a intoxicarse por un medicamento. ¿Cuáles son esos riesgos de verdad de automedicarse? Bueno, eso que dices es muy importante porque es importante entender que los medicamentos tienen un objetivo terapéutico. Algunos palian síntomas, que los síntomas son esas manifestaciones físicas de cualquier enfermedad, y hay enfermedades, ¿no? Entonces hay medicamentos diseñados para enfermedades específicas que cuando uno tiene un diagnóstico, el médico le manda el medicamento para atacar la enfermedad. Pero hay otros que, digamos, nosotros los utilizamos para poder resolver síntomas que tienen en común las enfermedades, ¿cierto? Pero también hay que entender que los medicamentos han sido diseñados por la farmacia bajo estrechos estudios. Tienen una dosis terapéutica, una dosis máxima y una dosis tóxica. A pesar de que el cuerpo humano tiene mecanismos de eliminación, como el riñón o el hígado, esos mecanismos se pueden acabar de un momento a otro. Y en eso influye otras variables como la edad, el peso y enfermedades. Otras condiciones que tengamos. Exacto. Cada persona. O sea, un medicamento no está hecho para particularidades, está hecho como para una generalidad. Entonces, si cada persona tiene una condición especial, para eso está el médico, para que te diga, no, no te puedes tomar esto, mejor tómate esto. Exacto. Nosotros, los médicos, evaluamos todas esas variables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se automedica, y digamos que en el mejor escenario mejora sus síntomas o no le pasa nada adverso, o sea, no se enferma más, no se muere. En ese caso, uno entiende que el cuerpo tuvo la capacidad de eliminar el medicamento sin ningún problema. Y las personas sanas tienen esa ventaja de que si se exponen a cualquier sustancia o a medicamento, lo pueden eliminar y no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa? Si hay una persona ya enferma, como lo decía el doctor Roberto anteriormente, con enfermedad renal, el riñón no le funciona o el hígado, no tiene la capacidad de eliminar el medicamento o eliminar las sustancias que produce el medicamento en el cuerpo, que pueden ser tóxicas. Entonces, doble problema. Exacto, entonces pasa que tú te tomas el medicamento porque crees que va a tener un beneficio y sin saber tú puedes tener algún problema renal, algún problema hepático, cardíaco. Los niños tienen mecanismos inmaduros, o sea, ellos no tienen todo el cuerpo todavía desarrollado. Claro. Y si tú lo pones a una dosis de adulto, o sea, lo puedes poner en riesgo de toxicidad, o sea, se intoxica, uno lo puede matar, o sea, los niños son los más vulnerables porque ellos una pasta lo puede matar de ciertos medicamentos. Doctora, es muy importante aclararle a nuestros televidentes que durante el transcurso de nuestro programa pues hemos mencionado algunos medicamentos que no representan riesgo para la gente de no ser por no ser recetados por un médico, que es muy importante porque la gente dice, no, les dijimos en Tardes del Sol que no volvieran a tomar acetaminofén. Eso no lo hemos dicho, lo que hemos dicho es que siempre existe una receta médica de por medio y que es mucho más fácil evitarnos un problema yendo donde un profesional que nos lo pueda recetar y que nos pueda decir finalmente qué hacer con nuestra salud. Y allí aclaramos algo también, doctora, que es muy importante, y es que la cantidad de medicamento no indica la efectividad o la rapidez con la que se cura la enfermedad o el síntoma que tenemos. Hablemos de esto, ponemos el ejemplo puntual de tomarse una pasta o 2 pastas para que se haga un efecto mucho más rápido. Y me llama mucho la atención porque cuando los niños están enfermos, dicen una dosis puntual, dele una cucharadita pequeña, pero uno en el afán de que el niño se mejore y si siente que tiene mucha fiebre, entonces lo baña y le da una cucharada grande. ¿Qué puede producir esto en el cuerpo? Porque uno dice, yo me tomo 500 gramos o miligramos, perdón, y para mí eso no me hace nada, entonces me voy a tomar 1000. ¿Eso está mal? Sí, porque cada medicamento ha sido diseñado a una dosis precisamente que sabemos que esa dosis es efectiva para resolver el problema. ¿Qué pasa? A medida que uno va aumentando la dosis, nos aproximamos a la dosis tóxica de todas las sustancias. O sea, el cuerpo tiene capacidad de eliminar ciertos tóxicos y puede resolver a una dosis no tóxica
puede ir eliminando las sustancias tóxicas y estamos seguros. Pero llega un momento en donde el cuerpo ya no tiene cómo resolver porque toda la maquinaria está, digamos, trabajando y usted le mete más. Entonces el cuerpo llega a un momento en donde ya empieza a fallar. Colapsa, claro. Exacto, colapsa y uno se enferma. Entonces, en el caso puntual del acetaminofén, es el medicamento más seguro que ha sido estudiado por muchos años, pero aún así es un medicamento que su sola dosis, o sea, la sola tableta de 500 ya genera toxicidad en el cuerpo, sino que nuestro cuerpo tiene capacidad de sacar la sustancia tóxica y eliminarla y estamos bien. ¿Qué pasa entonces si yo empiezo a aumentar? Llega un momento donde el cuerpo ya no puede, ya no da más, y hay claro. toxicidad. En el caso puntual del acetaminofén, lo que nos decía el doctor invitado es falla hepática. El hígado llega y colapsa y si nosotros no hacemos nada para intervenir, la persona puede morir. Imagínese la consecuencia tan grave, doctora Morales. Hay muchos televidentes con ganas de preguntar en este momento dentro del programa. Llevamos las cámaras a la calle para que tengan la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver qué pregunta hay acá. Buenas tardes. ¿Es verdad que las mujeres se automedican más que los hombres? Bueno, que si las mujeres se automedican más que los hombres, ¿qué dice usted, doctora? Pues la verdad creo que sí. Sí. Y creo que hay estudios científicos donde muestran que las mujeres tendemos a buscar soluciones más rápidas. ¿Cuáles Pero es son porque los esos hombres síntomas? no somos tan amigos de la medicina. Entonces uno dice, ay, eso me quita ya, tanta bobada. Sí, puede ser algo cultural. Generalmente a los hombres les dicen, no, ustedes son fuertes y si usted siente dolor, aguante. Claro. Entonces, pues eso hace que no busquen medicamentos o no busquen ayuda. Las mujeres, además que digamos que evolutivamente hemos estado más tiempo en la cocina, pues también estamos, y sobre todo en nuestra cultura colombiana, que estamos con esa cultura ancestral de las hierbas, de las plantas, pues uno tiende como a resolver con la agüita, con la infusión. Claro. Y pues lamentablemente alguna de las comportamientos pues de los adversos es automedicarse. Salgamos Doctora. a defender a las mujeres, también están en la casa con los hijos diciendo qué tiempo voy a ir yo al médico, tomémonos algo pues que me hayan dicho que es bueno. Hablando ahora de la importancia de la dosis, cuando hablamos de antibióticos, por ejemplo, la dosis es supremamente importante. Yo tengo entendido que incluso es cuando cortamos y tomamos el antibiótico solo 3 días o 4 días y nos lo han mandado 8 días. ¿Esto por qué es tan importante mantener ese ciclo con el antibiótico? Sí, en el caso de los antibióticos es importante la dosis y el tiempo. Entonces, porque cuando muestran los estudios de cuánto se demora el antibiótico 1 en llegar a la sangre y alcanzar la concentración que necesito para matar la bacteria. Entonces, eso requiere un tiempo. Y cuánto dura el efecto del antibiótico para matar una población de bacterias. Entonces, ahí es la importancia de cuando uno receta y uno dice, mira, tienes que tomarlo por 5 a 10 días, uno tiene que ceñirse porque si yo no estoy segura, o sea, yo no termino el antibiótico en el ciclo y no le doy tiempo al antibiótico a que mate todas las bacterias, con una que quede por ahí viva, va a tener la capacidad de generar mecanismos de resistencia. O sea, la aguante es más fuerte. Exacto. en vez de haberla eliminado. Exacto. Entonces, en una próxima infección, la bacteria ya resistente, si yo le pongo el mismo antibiótico a la misma dosis en el mismo tiempo, no le va a hacer nada, porque la bacteria ya tiene la capacidad de dañar el antibiótico. Y hay gente que está intoxicada y ni siquiera se da cuenta, doctora. Entonces, ¿cómo serían esos síntomas más comunes de una intoxicación precisamente por automedicación? ¿O depende del medicamento y de la persona? Bueno, es importante, digamos que en Colombia tenemos una ventaja frente a otros países y es la reglamentación en los medicamentos, o sea, cada frasco de medicamento debe tener un registro INVIMA, que es el instituto que se encarga de que las reglas de los medicamentos se cumplan, que sean seguros para la población. Entonces, uno es verificar eso. Y también, adicionalmente, hay una información adicional que le dice a uno que debe vigilar. Entonces, algo que es importante es, bueno, usted se tomó el medicamento con el objetivo de mejorar algo. Entonces, una indicación de consulta es, usted no mejoró.
Ejemplo, el acetaminofén es el medicamento que tenemos a la mano porque es muy buen analgésico, o sea, palia el dolor muy bien. Si la persona se toma el acetaminofén y no mejora y el dolor empeora, es porque el dolor realmente es grave, o sea, es sinónimo de gravedad. Consulte. Eso es importante. Doctora, pasa muchas veces que uno tiene 4 dolores a la vez. Entonces me duele la cabeza, pero también me duele el estómago, pero también me duele una rodilla. Entonces uno hace ese famosísimo cóctel de me tomo una pasta para el daño de estómago, me tomo una pasta para el dolor de cabeza y uno termina tomando lo que ahora llamábamos con el doctor bomba. ¿Cuál es ese peligro realmente de uno mezclar 2 medicamentos? Y le doy una ñapita dentro de la misma pregunta y es que a veces hay gente que toma los medicamentos con jugo, con gaseosa, con lo que vaya resultando, no sé si con leche está permitido o no, pero con un jugo con leche puntualmente, y entonces uno le está haciendo un daño al cuerpo, pero Pobre uno no hígado. tiene presente. Sí, eso es muy importante porque hay algo que se llama interacción farmacológica o interacción con comidas. Y pasa que hay medicamentos, sobre todo los de vía oral, o sea, los que nosotros consumimos por boca, que deben tener un proceso para llegar al órgano donde va a hacer su función. Ese proceso puede intervenirse en el caso de los alimentos. Hay medicamentos que no se pueden tomar con estómago lleno o con ciertos Estómago vacío. medicamentos o con estómago vacío. Entonces, eso también es importante. Lo otro es lo que tú dices, lo de la bomba. Hay medicamentos que tienen la capacidad de anular el mecanismo del otro. Entonces, si yo me tomo 2 medicamentos al tiempo y uno, digamos, mejora algo y el otro empeora algo, o sea, a veces los mecanismos se encuentran y se anulan. Entonces, pues tú no vas a obtener el resultado. Es como que el medicamento sabotea al otro. Entonces, ahí no ganamos nada y lo peor es que estamos a riesgo de que se presente un efecto adverso o un efecto secundario. Es que eso también es importante. Todos los medicamentos, todos, incluyendo acetaminofén, tienen efectos adversos, tienen efectos secundarios. Ese medicamento milagroso, que el que a veces tristemente publicitan y dicen es que sirve para artritis, cáncer, sangrado, bueno. Para todo, sí. Eso no existe hoy en día. O sea, hasta ahora la tecnología y la medicina no nos ha llevado a ese punto. Entonces, eso también es importante y este espacio me parece súper importante porque es un mensaje que debe quedar claro. No existe el medicamento milagroso que nos va a servir para cualquier cosa. Porque a muchas personas a veces piensan y se toman porque le dicen a uno, le dice el vecino, no, mira, es que eso me sirvió para esto, para esto, para esto, para Uy, esto. eso sí que es grave, ¿no? Yo me Que acuerdo el cuando vecino el le noni- dice a uno y entonces uno va a tomar lo mismo Todo que el el mundo vecino, tomando noni. como decíamos ahora. ¿Cuáles serían esos daños hepáticos o renales más comunes fruto del abuso de los medicamentos, doctora? Bueno, y los más frecuentes, digamos, los que pueden pasar desapercibidos es el malestar gástrico, como lo es la acidez, la sensación de reflujo, algunos pueden dar diarrea o te pueden estreñir. O sea, uno conoce muy bien su cuerpo y si uno se expone a un medicamento, uno tiene la capacidad de decir, uy, algo aquí está diferente. Esas diferencias uno las tiene que tener en cuenta porque pueden ser un efecto del medicamento. Náuseas, mareo. Hay algo que tú decías. Somnolencia también a veces, ¿no? Hay Sobre medicamentos que todo ponen los tonto. medicamentos de acción sobre el sistema nervioso central, que son casi los de enfermedades psiquiátricas, antidepresivos, ansiolíticos, esos generan mucha somnolencia, pueden generar agitación, te pueden poner a tener episodios psicóticos, o sea, tú puedes tener alucinaciones, tú puedes tener sensación de angustia Hasta sin ningún vértigo. motivo, vértigo. Doctora, yo quiero que para finalizar usted nos cuente algo si es mito o es realidad. Mucha gente cuando está tomando cualquier cantidad de medicamento, hablando de, no sé, antibióticos o cualquier medicamento, dice que si llega a ingerir una bebida alcohólica, pues solamente corta el efecto y ya. Entonces, no, pero no, si está tomando, no sé, una pasta para tal cosa, no, eso solamente corta el efecto y ya, pero eso no le va a pasar nada. Hablemosle puntualmente a ese tipo de personas que pronto considera, eso también se llama automedicarse, considera que pues el tomar una bebida alcohólica mientras está tomando cualquier tipo de medicamentos, pues solamente cortará el efecto. No, no porque el alcohol se metaboliza por hígado. Y el hígado es como el principal órgano del cuerpo que recibe casi todas las sustancias. Entonces, casi todos los medicamentos
entran por ahí. Entonces, el alcohol actúa sobre el hígado, puede hacer uno, que digamos es el mejor escenario, y es que corte el efecto y no pase nada. Pero está el otro escenario, que es el peor, y es que tú puedas hacerle daño al hígado precisamente porque el alcohol suma toxicidad con el otro medicamento y lo puede dañar. Entonces puedes hacer una falla hepática solo por una interacción con alcohol. Miedo. O también se genere una intoxicación por alcohol, porque hay medicamentos que aceleran el metabolismo o lo enlentecen. Entonces el alcohol, Claro, imagínate. digamos, tú te tomas una copita y con una copita normalmente no te emborrachas. Pero puede ser que con esa copita y con el medicamento que te tomaste quedes completamente borracho. Y eso sea por acción también del ¿Qué medicamento. recomendaciones finalmente, doctora, para terminar, puede hacer usted a las personas que tienden a automedicarse para no entrar en una intoxicación? Antes que nada, nuevamente el mensaje de no existe ningún medicamento milagroso. Ujú. Eso primero. Ni que cure el mal de amor. Mentira. No. Segundo, siempre un medicamento debe ser bajo prescripción médica, siempre. Los medicamentos de venta libre, a pesar de que están ahí como para resolver una urgencia, es importante si nosotros decidimos tomar ese medicamento, verificar uno que tenga registro en INVIMA, que no vaya a ser un producto fraudulento, porque eso es muy frecuente en nuestro país. Y segundo, leer un poco del medicamento para cerciorarse de la medicación. Saber que hay presentaciones pediátricas, o sea, para niños, y eso es para niños. Y hay presentaciones para adultos, entonces, para adultos. Por lo menos tener esa información. Si en caso tal usted se automedicó y llega a presentar algo que no se esperaba, consulte. Y por favor, si consulta, sea sincero con el médico y diga qué tomó. Diga Porque la a verdad. Y no veces es consulta en dice. Google, es consulta Google al al médico. médico, por favor. Presencial. Y también funciona mucho, me favor, imagino sí. yo, doctora, leer toda la letra chiquita que trae cada medicamento, porque Las en la caja también vienen todas contraindicaciones. las contraindicaciones, todo leerlo muy bien. Creo que eso nunca tampoco lo hacemos, que es Sí, muy es lo importante. ideal. Lo ideal por lo menos leer contraindicaciones y leer la parte como de la alerta que ellos colocan como vigile, tal, no sé, fiebre, aparición de todos esos síntomas. Cualquier síntoma Exacto. adverso. Y eso es lo que uno debe tener en cuenta. Muchísimas Doctora, gracias, muchas doctora. gracias. Buena Jessica Morales. energía. Muchas La Buena invito a que nos energía, tomemos doctora, 3 muchas antes también, gracias. doctora. Paz Que de esté dolor. muy bien, doctora. Nosotros hacemos una pausa y al regresar, muy buenas noticias. Entre tantas, tendremos a otro entrevistado. Y hablando de la palabra entrevistas, pues hoy se estrena en Telepacífico en el mejor momento de la noche. Ampárame, Dios mío, Amparo Peláez entrevistará a muchos personajes destacados en Colombia y conocerá lo mejor de su profesión y lo mejor de su corazón. Ya venimos.